Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos concede el privilegio de poder llegar a su hogar siempre bajo el tema Un momento con Dios. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. La palabra de Dios, recuerden, hermanos, amigos, que fue escrita para consolarnos en momentos de dificultad, en momentos de desesperación, cuando pensamos que todo ha terminado. Dios siempre está para darnos ánimo, para que sigamos adelante. La palabra de Dios dice en esta hora, Isaías 43, 1 y 2, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Las promesas de Dios, exclusivamente para el pueblo de Israel, cuando se escribió, era respaldo, era unas palabras de promesa para el pueblo de Dios. Como la palabra de Dios no pasa de moda, ahora la podemos adoptar nosotros como palabras de ánimo de Dios para nosotros también. Quizá la mayor parte de nosotros estamos afligidos o desesperados, pero vale la pena que las recomendaciones de Dios siempre lleguen a tiempo para que nosotros veamos que no estamos solos. El tema para esta noche es la fidelidad de Dios. Uno de los atributos benditos de Dios divinos es su fidelidad, que Él es fiel. Cuando hablamos de su fidelidad es que Él no se olvida de lo que nos ha prometido. Y una de las cosas más maravillosas que podemos pensar, algunos tenemos algunos años de ser cristianos, otros comienzan quizá, pero quiero decirle en esta noche que lo maravilloso es que Dios no cambia su palabra, que Dios se mantiene en las promesas de Él, pero debemos de hacerla de nosotros porque son para nosotros. Ahora, quizás vale la pena hacer un alto en el camino. Cuando digo esto, vale la pena que hagamos recuerdo de las bendiciones que hemos tenido de Dios durante el desarrollo de nuestra vida. El pueblo de Israel, recuerden que fue cautivo en Egipto por 430 años, que allí Dios los sacó con mano poderosa y fuerte, haciendo milagros ostentosos contra los egipcios. Y aparte de eso, ni un momento Dios los abandonó. Siempre estuvo con ellos en momentos de dificultad. Y vale la pena pensar como humano que siempre hay dificultades en nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel venía, la primera prueba la encontró en el Mar Rojo. Y las promesas de Dios se mantienen desde ese tiempo. Dios estuvo con ellos, como está con nosotros. Cuando vieron la situación difícil, negativa, podemos decir en el camino que habían tomado, no era para volverse atrás. Ellos venían de una vida de dolor, venían de una vida difícil, pero ahora la cosa era diferente. Habían estado solos por haberse olvidado de Dios, pero ahora Dios está con ellos. Y recuerde el milagro terrible y grande cuando Moisés tocó el mar con su vara
el mar se abrió. El pueblo de Israel pasó en seco el Mar Rojo. Y quiero decirle, hay momentos que nosotros también nos encontramos al borde de la situación difícil y no hallamos qué hacer. Recuerde que nosotros no caminamos solos. Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando digo que vale la pena hacer un alto en el camino, ellos tuvieron hambre, Dios les dio maná. Que no estaban conformes con el maná, pidieron carne, Dios les dio carne. Y vale la pena, como digo, hacer un alto en el camino y reflexionar de los momentos difíciles que Dios nos ha sacado. De los momentos difíciles donde hemos visto la mano de Dios para darnos ánimo. El Señor les recuerda en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, versículo 2, dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, y te acordarás, hablando Dios al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y quizás una de las cosas donde nosotros fracasamos como cristianos es que tenemos más fe a las recomendaciones que la gente nos da que a la palabra del Señor. Cuando dice el Señor que ¿qué les ha hecho falta hablando al pueblo de Israel durante los 40 años que han caminado conmigo en el desierto? Una de las cosas es que toda dificultad, cuando nos hemos alejado de Dios, Él usa diferentes métodos para que volvamos de nuevo al camino. Y una de las cosas por qué Dios trató hacia el pueblo, dice, para afligirte. Cuando estamos afligidos, quisiéramos que Dios llegara en ese momento para sacarnos de la situación difícil que nosotros tenemos. Pero yo quiero decirle en esta noche sobre el problema que está en nuestras vidas. Dios está ahí sobre ese problema. Él sabe lo que va a hacer. Nosotros solo debemos de aprender a confiar en Dios. Para afligirte, dice. Ahora bien, no solo para afligirlo, sino para probarte, Y tenemos acá, cuando dice la palabra, cuando pases por las aguas. Oiga bien, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y volviendo al cruce del Mar Rojo, Dios estuvo con ellos. Y también Dios está con nosotros. Dice, para probarte. Ahora, algunas veces nosotros nos identificamos como creyentes solo cuando nos favorece, pero algunas veces hemos negado que somos hijos de Dios. Ahora vale la pena que nos volvamos al Señor y que le digamos al Señor que nos ayude, que fortalezca nuestra fe y que si es cierto que nos está probando, yo le aseguro que usted va a salir bien si es fiel a Dios. Hemos tenido muchas cosas difíciles donde hemos puesto a prueba nuestra fe, o Dios nos ha puesto a prueba, y siempre Dios nos ha ayudado, porque nadie puede salir en victoria si no está con Dios. Ahora, ¿cuál fue el propósito de probar al pueblo de Israel en el desierto? Dice la palabra, para saber qué había en tu corazón. Y una de las cosas que había en el corazón de ellos era murmuraciones. No solamente eso, sino también había en ellos engaño, había en ellos rebeldía. Así que cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice para probarte, yo le digo, vale la pena confiar en Dios. Como dice el Salmo 46, aunque se pasen los montes a la mar,
aunque venga lo que venga, nosotros debemos de esperar en Dios. Ahora bien, Dios quería conocer la fidelidad de ellos. Dice la palabra de Dios, porque la fidelidad a Dios es mantener esa confianza en el Señor. De los dones espirituales, de los frutos del Espíritu. El fruto que habla de la fidelidad a Dios es el de fe, fidelidad a Dios. Mantenernos tranquilos cuando el mar se agita. Mantenernos tranquilos cuando el fuego llega. Mantenernos tranquilos en todas las situaciones de la vida, porque debemos de estar seguros de que Dios está con nosotros y que Él no nos va a abandonar jamás. Él siempre va a estar con nosotros para ayudarnos. Y vale la pena que confiemos en su palabra, que esperemos en Él. Dice la palabra de Dios, y oiga bien, la palabra de Dios no pasó de moda, la palabra de Dios es para ahora. Da tristeza escuchar personas que dicen, yo fui creyente y ahora pues no. Los hijos de Dios mantienen su fidelidad a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 2:10. No temas, dice, porque el diablo va a echar a alguno de ustedes a la cárcel por 10 días. Sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de vida. La fidelidad no solo en momentos de que hay regocijo, la fidelidad también debe estar sobre nosotros cuando estamos enfermos, cuando tenemos dificultades en la vida. Debemos de mantener nuestra fidelidad a Dios. En segundo lugar, nunca faltó la cobertura divina sobre la vida de ellos. Y qué bueno saber que la cobertura de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros hasta este momento. Por eso vale la pena que nosotros confiemos en Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestro abrigo. Dice la palabra de Dios que bajo sus alas nos cubrirá. Debemos, hermanos, tener confianza en el Señor, porque dice el versículo 3 del capítulo 8 del libro de Deuteronomios, te afligió y te hizo tener hambre. Te afligió y te hizo tener hambre. Recuerde que en el desierto no habían supermercados, que en el desierto no había absolutamente nada para que ellos dependieran de las cosas que habían en ese lugar. En el desierto solo había aflicción, desánimo y toda esa cosa. Entonces el Señor les aclara. Dice la palabra de Dios, y te afligió y te hizo tener hambre. En estos días que estamos pasando, debemos de confiar como la viuda de Sarepta de Sidón, cuando llegó el profeta y le dijo que le hiciera un pan o una torta para él cocido en el rescoldo del fuego. Ella dijo, buscando unos leñitos ando, y estoy raspando la tinaja de la harina porque nos vamos a dejar morir, porque ya no tenemos. Pero la palabra de Dios dice que duró el tiempo de la sequía, no faltó comida en la casa de aquella mujer viuda, ni del muchacho, ni de su profeta, porque Dios es fiel en sus promesas. Él no es infiel, Él permanece fiel. Por eso dice la palabra de Dios, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso dice, te afligió y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. Yo recuerdo algo que me contó una alumna del Instituto Bíblico. Dice que para el 31 de diciembre, casi por lo general, todas las personas tienen su pollo o cualquier otra cosita para celebrar. Pero me contaba la hermana que ella no tenía nada para esa noche. Con sus hijos dice que ellos estaban también conformes,
que no había comida. Y dice que dijo, se puso a partir unos tomates y un poquito de arroz que calentó y sus 2 tortillas. Eso era lo que iban a cenar el 31 de diciembre. Cuando ella se puso a cortar el tomate y está preparando la ensalada para comerla con arroz, le cae una llamada de larga distancia donde le dice, ¿qué van a comer ahora? ¿Qué tienen para ahora? Esa muchacha dijo, pues tenemos esto y esto y esto. No, dice, no vayan a comer. Ahorita acabo de ordenar para que le lleven unas piezas de pollo campero a su casa. En momentos llegará ahí. Y yo quiero decirles, amados hermanos, tal vez no estamos esperando un pedazo de pollo campero, pero sí esperemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Él no falla. Él no falla. Él siempre estará con nosotros para ayudarnos. Por eso dice la palabra del Señor. Al ver la fidelidad de Dios, tenemos acá, cuando dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Y si Dios ha prometido estar con nosotros, Él está con nosotros. Si Él ha prometido favorecernos, Él nos va a favorecer toda la vida. Pero debemos de confiar en Dios. Él va a llegar el momento que nosotros necesitamos, en el momento oportuno. No va a llegar ni más tarde ni más temprano. Él va a llegar en la hora de la necesidad grave que tenemos, porque mantiene su fe para con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, manteniendo su fidelidad cuando pases por las aguas. Yo digo, ya no iba Moisés cuando pasaron el Mar Rojo. Ya no estaba él con ellos. Pero había Dios escogido a otro líder que había sido formado para creer en las promesas de Dios, para creer en las promesas que Dios había hecho a Israel. Y esta es una confirmación de que la palabra no pasa de moda, porque más tarde, en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 1 y 2, donde dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa este Jordán. Josué no le dijo, Señor, ya Moisés no está con nosotros, ¿cómo vamos a hacer para pasar? Yo no tengo el bastón que él andaba, pero yo le digo, Dios estaba con él para ayudarle. También viene a mi mente cuando Eliseo y Elías cruzaron siempre el río Jordán, donde Elías fue levantado en un torbellino. Cuando Elías fue levantado, Eliseo quedó solo al otro lado del Jordán. Pero quiero decirle que las lecciones espirituales se ponen a prueba en los momentos difíciles. Él recogió la capa que se había caído de Elías y la dobló de la misma manera que Elías la había doblado y tocó el río Jordán con autoridad. Solo usó las palabras, ¿a dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y yo le digo en esta noche, en el nombre de Jesús, puede que esté aislado, puede que le falte comida, puede que le falte abrigo, pero en esta noche diga también, ¿dónde está ese Dios de Elías? Porque la gente dice también, ¿dónde están los Elías de Dios? Volvámonos a Dios en esta noche y digámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y que nos dé la esperanza que Él está con nosotros. Por eso dice la palabra, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá sobre ti. Eso, el fuego es sinónimo de aflicción. La llama es de desesperación. Pero si las llamas no quemaron a los 3 hebreos que fueron sometidos al horno de fuego allá en Babilonia, nosotros estamos en este mundo y continuamente estamos llegando a ese foso de fuego. Pero yo quiero decirle en esta noche que Dios siempre está con nosotros para
ayudarnos. Por eso dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te sustentó. Era algo mejor que cualquier pan de acá. Ese pan venía de la panadería del cielo. Y yo le digo, amado hermano y amigo, confíe en Dios, confío en Dios. Dios está con usted para ayudarle. Es cierto que el dinero hace falta, pero hace más falta Dios en nuestra vida, porque Él tiene la solución para cubrir toda necesidad. Y en tercer lugar, Él siempre ha estado en los momentos duros de nuestra vida. Dios siempre ha estado con nosotros. Tenemos acá, siempre en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice en el versículo 4, tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie se ha hinchado durante estos 40 años. Esto denota que todo el tiempo que Israel caminó en el desierto, también estuvo para sacarle en victoria. Y tenemos acá que las vestiduras de Dios son eternas. Usted está vestido con el vestido que el Señor Jesús le dio cuando usted aceptó la palabra. Usted está vestido con ese traje nuevo. Y también el pueblo de Israel, cuando venía de Egipto, pongámonos a pensar un momento, no toda la gente venía de 40 años. Venían ancianos, venían jóvenes, venían niños, venían tiernitos, venía de todo en ese pueblo que salía de Egipto. Y Dios le dice a Israel, a todo el pueblo, tu vestido nunca se envejeció sobre ti durante estos 40 años. Le digo, amado hermano, no habían allá almacenes donde comprar ropa. El milagro maravilloso de la ropa es un milagro sobrenatural. A medida que las personas iban creciendo, que los niños iban creciendo, también iba creciendo el vestido. Alabado sea el nombre de Dios. Qué bueno es Dios con nosotros. Y si usted pone cuidado, dice la segunda parte, tu pie nunca se ha hinchado durante estos 40 años. El pie también les iba creciendo. Pero el milagro más maravilloso que podemos ver acá, que a medida que el pie iba creciendo, también las sandalias de ellos iban creciendo en su pie. ¿Qué le está atormentando en estos días? Confía en Dios, espere en Dios. Puede ser que no seamos fieles, pero Dios se mantiene fiel. Haga una promesa a Dios y dígale, Señor, ayúdame y te pido que me ayudes a confiar en ti, a esperar en ti, porque tenemos acá, Dios siempre estará con nosotros. Oiga bien, Él así lo ha prometido. Dios siempre va a estar con nosotros. Él lo ha prometido. Jesús prometió estar con nosotros. Y me gusta esta porción de la palabra, porque es para ahora. Porque dice, por tanto id y predicad, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y lo que nos ha mandado es que aprendamos la palabra, que cuidemos la palabra. Y dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces damos gracias a Dios en esta noche. Le damos gracias a Dios porque hemos podido llegar a su hogar. Hemos podido compartir esta palabra. Y no se olvide de esto, cuando pases por las aguas no te anegará. Y cuando pases por el fuego no arderá fuego sobre ti, ni llama te tocará. Que quede en su mente. Capítulo 8, versículo 2 al 4 del libro de Deuteronomio, para que vea que por difícil que sea la situación, Dios siempre estará con nosotros
hasta el fin del mundo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por los hermanos que nos están viendo de la iglesia Montemoria. El hermano José Hernández y su familia, su esposa y sus hijos. Todos aquellos, Jaelita, Chepito, Albita, Douglas, posiblemente también Habita, Josué, Claudia, todos ellos estén ahí. También tenemos a Becky Arevalo, que Dios te bendiga, hija. A Patti Ramírez, también que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y vamos a darle gracias a Dios. Y confíe usted que su pie no se va a hinchar, ni su vestido se va a envejecer, siempre y cuando mantenga la confianza en ese Dios todopoderoso. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Dios mío, y te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre has estado con nosotros para ayudarnos. Te pido, bendito Señor, que la misericordia tuya siempre esté en nuestras vidas. Que la misericordia tuya, Señor, esté para darnos la oportunidad de seguir confiando en ti, de seguir esperando en ti. Tú no has cambiado, Señor Jesucristo, y sos fiel para con nosotros, Dios de la gloria. Bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu bondad y para siempre es tu misericordia. Bendice a todos los hermanos que están pendientes de escuchar tu palabra. Y te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que sustente la fe de ellos y que les saques en victoria por aquellos que están con esa enfermedad maligna. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que clamen a ti, Señor, porque no hay ninguna enfermedad más grande que tú. Por eso nosotros los cristianos exclamamos: no hay Dios tan grande como tú. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, rechazamos todo ataque del diablo de donde venga. En el nombre poderoso de Jesús, bendice y sana a los que están enfermos, y los que no están enfermos, guárdalos, Señor Jesucristo, cúbrelos con tu sangre preciosa. Donde nos escuchen y nos oigan, sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, amado, bendito Dios, muchas gracias, muchas gracias. Alabamos el nombre del Señor. También saludamos y gracias, familia Estrada, a Patti Ramer. También, gracias a Dios, les bendecimos y le damos gracias a Dios. Mañana, si el Señor nos concede, estaremos a las 10:10 de la mañana, pasando siempre el mensaje del día domingo. Que Dios les bendiga.